y me expongas ahorita en un momento qué fue lo que hiciste. Y ya dependiendo de lo que te haya salido, ya iremos corrigiendo cómo realizar el ejercicio, ¿vale? O sea, primero quiero que me hagas lo que entendiste y ya lo revisamos y vamos afinando a qué nos referimos en el ejercicio, porque es un poco lo que vamos a hacer en la tarea, ¿sí? Profe, buenos días. Buenos días. Le comentaba a tu compañera que vamos a hacer un ejercicio síncrono con la presentación anterior de análisis de constituyentes. Entonces, lo que me interesa es que vayan haciendo la primera oración que tienen ahí, de lo que entendieron, un poco con relación a lo de la tarea, ¿no? Lo que entendieron con relación a cómo elaborar la tarea. Y a partir de ahí vamos a revisar lo que hicieron y vamos corrigiendo. Entonces, si pueden hacer la primera oración, recuerden, análisis de constituyentes y análisis sintáctico de las frases que son constituyentes, ¿vale? Haremos la primera, pasa una por una, o me va realizando el análisis en la hoja, o lo hacen un poco aparte en su libreta, luego lo hacemos en la hoja y vamos corrigiendo para que la tarea se les facilite más y quede un poco más claro, ¿vale? Entonces, primero vamos a hacer lo que entendieron y vamos corrigiendo en el camino. La primera oración en inglés, por favor, esta, ¿vale?
¿Listo? Ok. Valeria, lo que estamos haciendo es, vamos a hacer un poco lo que se va a hacer en la tarea para que no vaya a haber problemas con este asunto. Analizar la primera oración en constituyentes y las frases sintácticas que estructuran esos constituyentes. Y lo vamos a ir revisando uno por uno, ¿vale? Lo que entendieron, justamente para ir corrigiendo a lo largo del ejercicio.
¿Cómo van? ¿Ahora sí ya? Yo creo que sí. A ver, ok. Entonces, a ver, Blanca, explícanos qué fue lo que hiciste. Si puedes explicarlo también o sea, si lo puedes ir reproduciendo aquí. Y nos vas explicando, por favor. Esta carpeta la tienen compartida, entonces ustedes pueden editar estos 12 elementos, ¿vale? Ah, ¿en serio? ¿Ya tenemos link? El link es el que les pasé la sesión pasada. La carpeta es la misma. ¿Sí? Sí pueden entrar. Incluso pueden entrar desde su drive, ¿no? De la institución. No, estaba buscando el link, pero no lo encuentro. A ver, les paso otra vez el link. Ese creo que ya es en el documento, del documento, ajá. A mí me abrió bueno, más bien me abrió el de la clase antepasada, el de Nous Scientifiques. El texto en francés que habíamos analizado. A ver. Yo estoy hablando y tengo el micrófono cerrado. A ver, Blanca, ahora sí entonces. ¿Cómo identificaste constituyentes? Y venos explicando qué fue lo que hiciste. Aquí por eso puse esto. Para identificar constituyentes, ¿qué hiciste primero? Porque esto, por eso les decía, es con relación a la presentación que terminamos la sesión pasada. Incluso ustedes ya la tienen en Blackboard.
ustedes ya la pueden ir más o menos checando. ¿Qué fue lo que dijimos con relación a las pruebas de constituyentes? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues yo lo primero que hice fue analizarla como lo habíamos estado haciendo en las clases pasadas. Ajá. A ver, entonces, ¿qué hiciste? ¿Pusiste corchetes y luego? ¿Por qué pusiste el and en rosita? Venos explicando porque si no, no vamos entendiendo qué es lo que estás haciendo. Bueno, primero, look it lo puse en amarillo porque es un verbo. Ujú. Después, for lo puse en rosa porque es una... No, no lo guardé. Bueno, ya ni modo. Una preposición. Ajá. Many es sustantivo. Ujú. And es un conjunción, pero es que los puse en rosa porque ya no tenía más colores, pero mejor lo cambio Ese igual si quieres no lo subrayes, porque acuérdate, o sea, por ejemplo, de lo que hemos estado haciendo, subrayábamos lo que funcionaba como núcleo. Luego nos hacíamos cargo de los elementos que no, pero en un primer momento lo que funcionaba como núcleo. Ok. Samantha es un sustantivo. At es preposición. Ujú. Y hasta aquí acababa la primera oración o la primera frase. No, la primera frase. Eh, Eh, señálalo con corchetes, porque ahí nada más le pones unos corchetes y esos corchetes ¿a qué se refieren? Ay, perdón, es que también estaba viendo el mío. Me estoy guiando en ese. A ver, entonces continúa seleccionando. Ah, ya. Después puse at. No. A ver. Samantha. No, entonces no acaba ahí. Ojo, por eso les decía un poco que hay que también basarse en la presentación anterior, porque ahí efectivamente estás determinando frases, pero ¿no hubiera sido más fácil si primero buscábamos los constituyentes para determinar cuáles son las frases mayores? ¿Qué tendrías que hacer para determinar cuáles son? Es decir, los núcleos son importantes, pero ¿cómo se te facilitaría el análisis de acuerdo a la presentación anterior? ¿Qué tendrías que hacer de acuerdo a la presentación anterior para determinar las frases? Ya la tienen en Blackboard, ¿eh? La pueden descargar de una vez o abrirla. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, lo primero es que dice que hay jerarquías. Ujú.
Pero eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo determinamos un constituyente? Mm, Valeria, Carol, ¿cómo determinamos un constituyente? ¿Qué tenemos que hacer? Localizar el núcleo. Los núcleos nos van a servir para identificar y categorizar constituyentes, es decir, nos van a ayudar a determinar este constituyente es una frase nominal, este constituyente es una frase adjetiva, este constituyente es una frase adjetival, bla, bla, bla. Pero para identificar los constituyentes tenemos algo mucho más sencillo que nos ayuda en un primer momento a identificar las frases mayores de la oración. ¿Cuáles serían esos elementos? ¿Cómo les denominamos en la presentación? El núcleo nos va a servir para darle nombre al constituyente, pero para identificarlos vimos algo más fácil, que sería las pruebas para realizar constituyentes, ¿vale? Vamos a empezar con la más sencilla, porque además también es la más evidente, en algunos casos, sobre todo en el primer constituyente. La pregunta de constituyentes. ¿Qué preguntas tenemos que hacer para identificar constituyentes ahí? En español, no, incluso. No necesitamos hacerlas de momento en inglés. Podemos arreglarnos en español. ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Qué preguntas se les ocurre que tenemos que hacer primero para identificar un constituyente en esa oración? ¿No? ver si pertenecen a la misma categoría. Las pruebas, ¿cuáles son las pruebas para identificar constituyentes? A ver, enumérenmelas. ¿Cuáles son las pruebas? Lo tienen en la presentación, chicas, ahí lo pueden ver. ¿Cuáles son las pruebas para identificar constituyentes?
Ok, entonces de acuerdo a eso, podemos hacer la pregunta, la prueba sintáctica más sencilla, que serían las preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos una pregunta para identificar ahí un constituyente? ¿Cuál sería la primera pregunta que podemos hacer para identificar ahí un constituyente? Mm, bueno, espera, deje, quito eso. ¿Pero puede repetir otra vez la pregunta, profe? Podemos preguntar sobre el contenido, dice, como quién realizó una acción. Ok, de acuerdo. Si podemos preguntar, aguanta, vamos una por una. Incluso para la tarea lo único que voy a pedir van a ser las preguntas, porque si no, si hacen todas las pruebas, va a ser demasiada información. O sea, estaría bien, pero no todas se pueden hacer igual de la misma manera. Ok, podemos preguntar sobre el contenido como quién realizó una acción. ¿Qué tendríamos que preguntar en esta oración para determinar un constituyente entonces? ¿Cómo lo preguntamos? Hagámoslo en español. ¿Qué tendríamos que preguntar? ¿Dónde vieron a Mary y a Samantha? Ok. ¿Dónde vieron o dónde buscaron por, no? Vamos a poner dónde buscaron. Y hay que poner el por porque aparece la preposición, aunque en español suena raro. ¿Dónde buscaron por Mary y Samantha? La respuesta sería, En la estación de autobús. aquí sí vamos a respetar en el inglés para determinar el constituyente. Ok, efectivamente, ¿no? Aquí solamente con este elemento ya tenemos dos pruebas, porque todo este elemento, lo voy a poner en verde, lo estamos sustituyendo por este, porque aparece todo lo demás. Y ni siquiera es donde buscaron, es donde yo busqué, porque hay que respetar el todo, ¿no? En inglés, where did I looked, ¿no? El problema con el inglés es que justamente es eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que ponerle además también el auxiliar. Where did I looked for Mary and Samantha? At the bus station. ¿Dónde? Y aquí tenemos el pronombre I, el verbo looked for y luego Mary y Samantha, ¿no? Y la respuesta es at the bus station. Con esto ya tenemos dos pruebas. Sabemos que el elemento es adecuado, incluso vamos a señalarlo también en verde para no ir perdiendo el hilo de la argumentación, porque además también podemos realizar las siguientes pruebas, ¿no? Podemos decir, pues vamos a seguir comprobando si esto es un constituyente. ¿Por qué no me deja ponerle color? Me deja otra vez. Podemos sustituir por otra palabra, ¿no? ¿Por qué palabra se les ocurre que podríamos sustituir todo ese elemento? Si la podemos sustituir por una palabra, entonces es un constituyente. ¿Qué palabra se les ocurre que podemos utilizar ahí?
I looked for Mary and Samantha. ¿Con qué palabra podemos sustituir esa frase? ¿No? Recuerden, solamente una sola palabra. Va a haber solamente un caso en donde vamos a necesitar la preposición, por lo menos en esa oración. Pero en ese constituyente que estamos viendo o que ya estamos identificando, podemos utilizar una palabra, que sería, por ejemplo, I looked for Mary and Samantha there, ¿no? Si yo pongo there, yo sé que esto está funcionando de la misma manera que at the bus station. At the bus station, ¿no? I looked for Mary and Samantha there. Ahí ya tendría 3 pruebas. Sé también que yo puedo mover el constituyente. At the bus station, coma, I looked for Mary and Samantha. Y puedo realizar el movimiento del constituyente. Ah, mira, yo puedo mover esa frase al principio de la oración. At the bus station, I looked for Mary and Samantha. ¿Sí? Ya tengo, ahí ya tengo 4 pruebas. Me faltaría una que sería que no hay no debería haber otra frase que ocupe la misma posición o que ocupe el mismo, sí, la misma posición sintáctica y efectivamente, ¿no? Porque yo no podría decir, I looked for Mary and Samantha at the bus station at the supermarket, ¿no? Es decir, yo no podría, esto sería agramatical. Agramatical y en muchos sentidos sin sentido, porque no me estaría diciendo nada. Aquí. Okay. Entonces, sería gramatical si yo digo, I looked for Mary and Samantha at the bus station at the supermarket, porque no puede haber 2 elementos que tengan la misma función. Es decir, incluso es físicamente imposible, ¿no? No puedo buscar a Mary y Samantha en la estación de los autobuses y al mismo tiempo en el supermercado. O sea, no puedo realizar las 2 acciones en el mismo lugar. Entonces, yo sé que esto está prohibido. Por tanto, efectivamente ya identifiqué el primer constituyente, ¿no? Vean, esto ya nos facilita un poco porque ya sabemos que esto es una frase. Ok, ahora sí, de acuerdo a tu análisis, Blanca, ¿qué tipo de frase sería esta? ¿Solo la primera? Ajá, la que acabamos de revisar. Ahorita regresamos a ellas, pero primero estamos identificando los constituyentes. El primer constituyente ya está. ¿Cuál sería qué tipo de frase es el primer constituyente? Sintagma nominal. ¿Todas están de acuerdo en que ese es un sintagma nominal? ¿El núcleo cuál es en esa frase? Busqué. Ojo, no se vayan hacia locked. Acuérdense que la frase es esta, solamente es esta, porque ya definimos que esto es un constituyente. Ahorita vamos por los otros, ya definimos que esto es un constituyente. Si es un constituyente, por tanto es una frase. Tenemos que identificar qué palabras pueden funcionar como núcleo ahí. Tú ya lo habías dicho.
Tenemos aquí una preposición que puede funcionar como núcleo y luego tenemos aquí, bueno, lo demás no dijiste, pero tenemos ahí una preposición y además, ¿qué más tenemos que puede funcionar como núcleo en esa oración? Perdón, en esa frase. Solamente vos. Bus station, exactamente, porque es un nombre compuesto. Solo bus station. Solo es un, porque es un compuesto y es una palabra formada por dos sustantivos, ¿no? Ahí no podemos determinar cuál es el núcleo. Vean, esa es una de las características del inglés. Nosotros para realizar eso tendríamos que decir estación de autobuses. El inglés no hace eso. Modifica un sustantivo puede modificar a otro sustantivo y se crea un compuesto. Ok. Tenemos una preposición y tenemos un sustantivo. De la frase que acabamos de identificar, ¿cuál es el núcleo? Bus station. No podemos tener dos núcleos en una sola frase. ¿Es bus station? ¿Es el primer elemento? ¿Es el núcleo de esa frase? Es decir, por ejemplo, ahora sí lo vamos a ver en contexto, porque si no, no nos va a quedar. De acuerdo a lo que dice Blanca, yo tendría que decir, bueno, bus station es el núcleo. Entonces, yo podría eliminar, por ejemplo, esto y decir esto. I look for Mary and Samantha, bus station. Entonces sería at. ¿Por qué tendría que ser at? Es un poco lo que ya habíamos visto con las frases anteriores. ¿Por qué la preposición tendría que ser el núcleo? Recuerden lo que vimos con relaciones de modificación, con relaciones de complementos y adjuntos. ¿Por qué sabemos que la preposición es el núcleo? Porque está afectando a bus station. Porque está requiriendo que aparezca esto. Yo no puedo eliminar esto. ¿No? No puedo decir, I looked for Mary and Samantha at. ¿Sí? Me está exigiendo que yo ponga lo otro. Ok, entonces, si ya sé que esto es un constituyente y ya identifiqué que el núcleo es la preposición, entonces, ¿qué frase es esta? Sintagma preposicional. Exactamente, frase preposicional. Ahorita nos metemos al análisis interno. Ya identificamos el primer constituyente y ya sabemos que es una frase preposicional. Ok, ahora nos vamos al segundo constituyente. ¿Qué tenemos que hacer para identificar el segundo constituyente importante? ¿Qué otra pregunta podemos hacernos con relación a esa oración? ¿A quién estoy buscando? Y entonces, ¿cómo formulo la pregunta? Aquí vamos a utilizar la preposición del inglés. ¿Cómo la formulo? ¿Quién busca a María Samantha? Ok, aquí estamos preguntando por otra cosa, no por quién estoy buscando, sino quién. Ok, ¿quién buscó por María? Por Mary, vamos a ponerle. ¿Y Samantha? En la estación de autobuses, ¿no? Y la respuesta es Ay. efectivamente, hay. Por tanto, yo ya sé. Ay, espérame. Que es muy probable que este también sea otro constituyente. Ay, Dios. Hay. ¿Por qué? Porque lo estoy cambiando por un elemento interrogativo.
Este lo vamos a poner en azul fuerte, ¿no? Ay, se ve muy fuerte. Bueno, vamos a dejarlo así. Estaría yo sustituyendo esta palabra y luego lo doy como respuesta. Yo ya sé que entonces funciona como constituyente. Ya no podría realizar yo la segunda prueba porque pues ya es una sola palabra, ¿no? Tendría a lo mejor que sustituirlo por otro tipo de elemento. My friend, aunque ahí ya serían dos, etcétera. Entonces la segunda prueba no la vamos a realizar porque ya es por sí mismo una palabra. Ahora, una de las cosas que ocurre con el inglés es que yo no puedo mover el sujeto de la oración. Entonces, no, tampoco va a responder a la segunda, a la tercera prueba. Y la cuarta prueba, sí, a la quinta más bien, sí, sí funciona porque no puedo yo tener la situación en que I conviva a lo mejor con you, ¿no? You looked for Mary and Samantha at the bus station. Eso sería gramatical. Entonces, yo sé que ese I está funcionando como un solo constituyente. Por tanto, yo puedo encorchetarlo porque si es un constituyente, entonces es una frase. ¿Qué tipo de frase es? ¿Cuál es el núcleo de esa frase? ¿Qué se les ocurre? En la lectura les hablaban de esto justamente al final de la lectura. ¿Qué tipo de frase es esa? ¿Cuál es el núcleo de esa frase? No, a ver, ojo, recuerden, no puedo buscar el núcleo fuera de la frase. Yo ya sé que esto es una frase, lo que estoy subrayando aquí. Si eso es una frase, ¿qué tipo de frase es? Look no puede ser el núcleo porque no está dentro de la frase. El constituyente solamente es ahí. ¿Cuál es el núcleo de esa frase? Bueno, guiándonos por la pregunta de quién buscó a Mari, eh, sería yo. Si ahí es el núcleo, tenemos que esa categoría gramatical es, o más bien esa palabra, ¿de qué categoría gramatical tiene? ¿Un sustantivo? Es un pronombre, Ah, ¿no? Pero acuérdense justamente que en la lectura decía, funciona como sustantivo. Por tanto, esa frase sería, sustancial. ¿cómo? Una frase sustancial. Frase sustancial, así les decimos esas frases. Ojo con la palabra, ¿es sustancial? Pues es justo como comenta Carol, pronominal. No, en la lectura dice que los pronombres hacen frases pronominales. ¿Qué dice la lectura con relación a los pronombres? ¿Qué dice la lectura al final con relación a los pronombres? ¿No?
Ok, ahí más o menos me voy dando cuenta que no leyeron, chicas, ¿eh? Es un... Bueno, yo estaba buscando otra vez, estaba regresando a esa parte de la lectura, Ajá. pero ahí lo clasificaba como PP. Es proper name Ajá. o, o noun phrase. Entonces, ¿eso cómo lo traducimos? ¿Cómo lo traducimos? Mm, pues sería de hecho pronombre, ¿no? Ok, es un pronombre, sí, pero los pronombres y los nombres propios, de acuerdo a la lectura, funcionan como qué, o qué tipo de frase producen. Ahí lo acabas de decir, nada más hay que hacer la traducción. ¿Cómo que funciona? Y también, más o Como menos, frase sustantiva. exactamente, cuando es frase, no es frase sustancial, es frase sustantiva o sintagma nominal, ¿vale? Frase sustantiva. Funciona como una frase sustantiva o una frase nominal. Por tanto, ese constituyente es una frase sustantiva. Yo ya sé que ahí no voy a hacer ningún análisis porque es solamente un pronombre y el pronombre está funcionando como núcleo. Ya aquí no hay más. Ese es el análisis sintáctico de la frase. Vamos todavía por un tercer constituyente porque todavía nos falta algo. ¿Qué pregunta tenemos que hacer para el tercer constituyente? Ya identificamos dos. Ahora solamente hay que identificar si hay más. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿A quién busqué en la estación de autobús? Exactamente, ¿no? Solamente vamos a ponerlo como en inglés, ¿no? ¿Por quién busqué en la estación de autobús? Y la respuesta sería... La respuesta es... Mary and Samantha. Mary and Samantha, solamente así. ¿Por quién busqué? En español también podemos... For Mary and Samantha. Exactamente. Vean, aquí va a ser muy interesante porque esto ya lo habíamos visto en un ejercicio anterior, ¿no? Ya sabemos, por tanto, que también esto es una frase, porque vamos a ir señalando, ¿no? Esto, que lo voy a colorear ahora en azul, no, espérate, no, es azul. Vamos a ponerle rosa. Eso, no, es que el rosa ya lo estás ocupando, lo habíamos ocupado ya del otro lado. No, ese no, vamos a ponerlo en verde, pero este verde, ¿no? Todo eso yo lo estoy sustituyendo en esta oración por este elemento. Interrogativo. En español tenemos que poner el pronombre, perdón, la preposición. También en inglés, solo que la preposición la ponemos al final, ¿no? Who did I look at the bus station for? ¿No? O who did I look for at the bus station? Sabemos que tenemos que pasar esa preposición al final, pero sigue apareciendo la preposición y la respuesta tiene que ser con la preposición for Mary and Samantha. Look for, sabemos que tiene esa traducción de buscar, aunque en realidad, por ejemplo, si no tiene la preposición, si yo solamente dijera I look Mary,
and Samantha at the bus station. Ahí es la traducción sería yo miro, o yo miraba, ¿no? Yo miraba a Samantha y a Mary en la estación de autobuses. Pero cuando tiene la preposición sabemos que significa buscar. Por tanto, esto es un verbo de régimen preposicional, es decir, el verbo está exigiendo la aparición de la preposición. Esto lo vimos también en la sesión correspondiente, y si ustedes buscan en el diccionario, se darán cuenta que cuando buscan look, les aparece esta entrada. Si el verbo es look for, significa buscar. Ok. ¿Lo podemos sustituir por una palabra? Ojo, vean, aquí hay que tener mucho cuidado porque sí podemos, pero en este caso tendríamos que utilizar la preposición. No podemos solamente quitar la preposición porque la preposición está exigiendo el verbo. Entonces, ¿cómo realizo la sustitución por una palabra? ¿Alguien se les ocurre alguna forma? Yo tendría que decir I looked. ¿Qué más? For. They For them, ¿no? En este caso sería them. and them, sí, them. At the bus station. Exactamente. Y ya me estoy, mira, lo puedo sustituir por una sola palabra. Entonces, sí responde a la siguiente prueba. ¿Lo puedo mover? En inglés puedo mover ese elemento. Yo puedo decir, I look at the bus station for them. Solamente si lo hago así, ¿no? Y con ciertas restricciones. Es muy difícil separar el verbo de su preposición. Le vamos a poner un signo de pregunta, que es como se pone cuando tenemos duda, ¿no? Si se puede o no decir. Bueno, suponiendo que podamos decir eso, podemos mover ese elemento, ¿no? For Mary y Samantha. Lo que quiere decir que yo puedo mover ese elemento. Ok, entonces ya sé que es un constituyente. Responde a 4 pruebas y también respondería a la quinta, solo que la quinta no la vamos a trabajar aquí, porque podría decir, I look for Mary and Samantha for my dad, por ejemplo, at the bus station. Y esto es imposible, esto no puede ocurrir, porque otra vez nos encontramos ante una oración agramatical. Entonces, como no ocurre, sabemos que está ocupando una sola posición sintáctica. Y como yo ya sé eso, quiere decir que todo esto es una frase. Ajá. Todo esto yo ya sé que es una frase. ¿Qué tipo de frase es? Porque yo ya sé que es un constituyente. ¿Qué tipo de frase es? Y ya habíamos también identificado los núcleos. Vamos a recuperar lo que había dicho Blanca. Esto es una preposición, ¿ok? Y luego tenemos que esto es un sustantivo, nombre propio, de forma más exacta, y esto también sería un nombre propio. ¿Cuál es el núcleo de esta frase? Yo diría que es preposicional por for. Exactamente. Por eso les decía, las preposiciones son complicadas. Es una frase preposicional porque recuerden, siempre que hay una preposición suele ser más importante que los sustantivos porque es probable y casi más bien siempre seguro que la preposición esté requiriendo que aparezcan los sustantivos ahí y no viceversa. No son los sustantivos los que requieren la preposición, sino que la preposición requiere de sus complementos. Entonces es una frase prepositiva. Y vean, ya está ahí el análisis de constituyentes. Ya sabemos que esa oración tiene 3 constituyentes mayores e incluso podemos decir, mira, todo esto es tu oración, entonces todo esto es tu frase verbal. Eso lo vamos a eliminar, pero podríamos decirlo de manera perfectamente bien, ¿no? Todo esto que tienes aquí, vamos a ponerlo en rojo. Todo esto es tu frase verbal.
Y esa frase verbal tiene un núcleo, que sería el verbo, el que está señalado con amarillo, como bien puso Blanca. Y luego tiene 3 constituyentes mayores. Vean cómo, nada más con identificar esos 3 constituyentes ya sabemos que hay funciones, ¿no? La primera frase sustantiva está funcionando como sujeto, por ejemplo. La frase preposicional está funcionando como objeto, porque ¿a quién estoy viendo? Pues a María y ¿a quién estoy buscando? A María y a Samantha, ¿no? Y at the bus station está funcionando como un lugar en donde los estoy buscando. Todavía no entramos a esa parte, pero ahí ya podemos ver eso. Entonces tenemos que esa frase verbal, cuyo núcleo es looked, tiene 3 frases mayores, y de esas 3 frases mayores también podemos ya saber cuáles son complementos y cuáles son adjuntos. Yo sé, por ejemplo, que esta frase no la puedo eliminar. Yo no puedo hacer esto. Looked for Mary and Samantha at the bus station. Por tanto, esto es un complemento. Eso no lo estoy preguntando en la tarea, solamente para reafirmar, ¿vale? También sé que esto es un complemento porque yo no lo puedo eliminar. No puedo decir I looked at the bus station. O lo podría decir, pero significando otra cosa, ¿no? Yo estoy mirando hacia la estación de autobuses. Entonces, yo sé que aquí tengo que poner for Mary and Samantha, porque si yo quiero dar el significado de buscar, tengo que poner en la frase preposicional. Entonces, esto también es un complemento. Pero yo sé que esto es un adjunto porque yo lo puedo quitar sin ningún problema. Yo puedo decir, I looked for Mary and Samantha. Ya, sin decir en dónde. Solamente decir que las estaba buscando. Ah, mira, ya puedo decir también eso. Ok. Entonces, solamente ahí hay 2 frases en las que tenemos que realizar un análisis interno, porque no puede haber frases con más de un núcleo. ¿Cuáles son esas frases que tenemos que analizar de manera más profunda? Mary, bueno, for Mary and Samantha. Ajá. Y at the bus station. Ok, ya nos deshicimos de la preposición porque sabemos que la preposición es núcleo de la frase prepositiva. Entonces, en el primer elemento nos quedan los sustantivos. ¿Qué hacemos ahí adentro? ¿Dónde empieza la frase? ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué está ocurriendo ahí? Ojo, eso también ya lo vimos. Nos salió en el ejercicio del texto en francés. ¿Qué hicimos en el texto en francés y cómo lo describiríamos ahí? Ay, perdón. ¿Cómo analizamos esa parte? Eso ya había salido, recuerden, en el ejercicio del francés salió. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una conjunción, como también ya había dicho Blanca, esta la vamos a subrayar. ¿Qué hacen las conjunciones? Unen 2 conceptos, eso es lo que habíamos dicho, unen 2 conceptos en términos sintácticos, unen 2 conceptos. Esa es la característica de las conjunciones. Ojo, que no siempre unen 2 conceptos, tenemos conjunciones coordinantes y subordinantes. Pero entonces no siempre se relacionan con unir 2 conceptos. Permítanme un segundo, por favor. A ver, entonces, ¿cuál sería el asunto con la conjunción?
¿Qué dijimos sobre la conjunción en términos sintácticos? ¿Que unían qué? Recuerden, eso nos salió en el asunto del texto en francés. ¿Qué dijimos sobre la conjunción? Pues yo me quedé con lo que comentó Carol, que unen dos conceptos. Unen dos elementos de la misma categoría sintáctica. Por tanto, ¿qué tenemos ahí? Porque decir dos conceptos quiere decir que entonces yo podría poner, por ejemplo, tener una oración que dijera algo así, ¿no? Comer y María. Y está uniendo dos conceptos. Si yo pongo comer y María son dos conceptos, eso se entiende, ¿no? Pero si yo pongo comer y María estaban en el mercado, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, unen dos conceptos. No, ¿vale? Dos elementos de la misma categoría. ¿Qué hacemos con Mary and Samantha? Les repito, eso lo vimos en el del francés y fue la primera frase sota que salió ahí. ¿Qué hicimos con esa frase? ¿Qué hacemos con Mary and Samantha? Si revisan el texto en francés, ¿qué hicimos con esos primeros elementos? Si separamos solo and, es decir, poner corchetes en, pues vaya, en and, se seguiría entendiendo que es Mary y Samantha. No, justamente ahí vamos, ¿no? O sea, Mary y Samantha están funcionando de la misma manera. Por tanto, sabemos que eso es una frase de qué tipo. Acuérdense lo que vimos en esa frase del francés. O sea, lo acabamos de ver, chicas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo describimos esa primera frase? Justamente porque lo que acabas de decir, Blanca, tenemos que entenderlo. Ah, mira, están funcionando de la misma manera. Eso quiere decir qué cosa. Obviamente con sus diferencias, ¿no? En francés la conjunción era et, pero ese mismo análisis, ¿qué tenemos ahí? Pues nada más marcamos que es la conjunción, pero no se hizo una separación. Pero tenemos que poner corchetes porque no podemos tener una frase con tres núcleos. ¿Dónde ponemos los corchetes? Pero la conjunción no es un núcleo. Pero Mary y Samantha sí. Ah, entonces se separan los nombres. A ver, sepáralos. ¿Cómo los separarías tú?
Ah, no es cierto, me rindo. Es que lo iba a hacer así. Así. Ahí ya está mal. Entonces, No, a ver, sepáralos. Quiero ver qué es lo que haces. A ver, sepáralos. bueno. Sí, yo creo que sí lo haría. Ahí hace falta un corchete. Ah, es verdad. Perdón. Ok. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero ahí hay algo más. De acuerdo a lo que tú me estás diciendo, mira, dentro de esa frase prepositiva tenemos dos frases. ¿Esas frases qué serían? Mary, ¿qué es? ¿Qué tipo de frases? Nominal. Ok. Y luego Samantha. Nominal. Ok. Eso está bien. ¿Vale? Frase nominal y frase nominal. Y de acuerdo al análisis que tú estás haciendo, me dices, mira, dentro de esa frase prepositiva tenemos dos frases nominales, porque están ahí metidas, pero luego el and no está dentro de ningún corchete, más que en el corchete de la frase preposicional. Entonces, lo que me estás diciendo es que for y and están en el mismo nivel sintáctico, jerárquicamente. Porque incluso podríamos decir, mira, de acuerdo al análisis que está haciendo Blanca, ella me está sugiriendo que and está modificando a for. ¿Eso es correcto? No. Ok, ojo, no estoy diciendo que lo que acabas de hacer está mal, estoy diciendo que hace falta algo. ¿Qué hace falta? And está funcionando ¿en dónde? ¿A qué está? No está modificando, pero ¿qué está uniendo and? Está uniendo. Bueno. ¿Qué está uniendo? Ay, Dios. Afectando a Samantha. ¿Solo a Samantha? Bueno, está uniendo a Mary con Samantha. Entonces está uniendo ¿qué cosa? ¿Dos qué? Ahí lo tienes ya también. ¿Está uniendo dos qué? A dos sustantivos. Dos fra. Dos fra. Dos frases nominales. Exactamente. Por tanto, sabemos que esas dos frases nominales están funcionando en el mismo nivel. ¿Dónde tenemos que poner los otros corchetes? Lo mismo que hicimos en francés. ¿Dónde tenemos que poner esos otros corchetes? Si Mary y Samantha están en el mismo nivel sintáctico y and está uniendo Mary y Samantha, eso quiere decir que Mary y Samantha están funcionando como una ¿qué? Voy a darle la respuesta porque si no, no vamos a avanzar, pero para que, como una frase nominal compuesta. Acuérdense que esto lo vimos también en el del francés, donde aparecía nous scientifique, bla, 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 et parent, donde tendríamos todas esas frases nominales unidas por una conjunción que estaban funcionando como una frase nominal compleja o compuesta, porque tiene dos elementos que están funcionando en el mismo nivel, ¿vale? Blanca, si mueves tantito tu cursor para que pueda yo formatearle aquí. Ajá, vean, dentro de esa frase prepositiva, ahora sí ya queda más claro el análisis, tenemos una frase nominal compleja. Esa frase nominal compleja es la que está funcionando como complemento de la preposición
Y dentro de la frase nominal compleja tenemos dos frases nominales simples unidas por una conjunción. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Creo que sí. Bueno, es que en cuanto a la solución, Ujú. no sé, como que yo me esperaba que fuera un poco más complejo, como que le pensé mucho, o no sé. Exacto. Es que le pensaron demasiado. Había que recordar el ejemplo. Estaba muy fácil, ¿no? Tenemos dos frases nominales que están coordinadas y por tanto están en la misma están en el mismo nivel sintáctico. Recuerden, por eso es tan importante dominar esto de las conjunciones y todo esto, porque las conjunciones van a unir dos elementos sintácticos de la misma naturaleza. Ok, ya nos deshicimos de los núcleos que aparecen en la primera frase preposicional y ya no nos quedó ninguna frase con más de un núcleo, porque incluso la frase nominal compleja, vean, no tiene dos núcleos, tiene dos frases nominales con un núcleo cada una y esas están coordinadas. Ok, ¿qué hacemos con la siguiente frase prepositiva? ¿Dónde ponemos los corchetes? Porque todavía nos queda at the bus station, ¿no? Y at the bus station también es una frase que no, que hay, así como lo estamos poniendo, tiene dos núcleos, pero eso es incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar esa incorrección? Aquí tenemos dos núcleos. ¿Dónde ponemos corchetes? Bueno, el primero, bus station. O sea, tú lo pondrías aquí. Ajá. De acuerdo a este análisis, si yo además cierro el corchete aquí, porque eso lo tendría que hacer sí o sí, the está modificando a at. No, es que, bueno, eso también justo lo estoy pensando. Porque pues es lo mismo que con Ant y Samantha. Ok, the, ¿qué sería? Exactamente, como dice Carol, ¿no? Los corchetes los tendríamos que poner aquí. The, ¿qué es? ¿Qué es the? ¿Qué tipo de palabra? Pues categorías gramaticales. ¿Un artículo? Y los artículos modifican generalmente ¿a qué? ¿Un sustantivo? Exactamente. Recuerden, por eso es tan importante esto de la modificación. Si el artículo modifica el sustantivo, eso quiere decir que está modificando directamente este núcleo, entonces lo ponemos como parte de ese núcleo. Y, por tanto, esta sería una frase ¿de qué tipo? ¿De qué tipo es la frase de bus station? ¿Qué tipo de frase es de bus station? Sintagma nominal. Frase nominal. Justamente por el núcleo. Recuerden, los artículos no pueden funcionar como núcleo, entonces no podríamos decir que es una frase articular, por ejemplo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado ahí.
Y ella estaría resuelta esa primera oración, ¿sí? Nos echamos un ratote, pero vean. Está más sencillo de lo que, bueno, por lo menos a mí, yo creo que en lo personal se me hace así, que no es tan complicado, pero siento como que lo sobrepiensan mucho. Pero bueno, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo, si no igual la terminamos la oración en la siguiente sesión, antes de pasar a la otra. Vamos a hacer la del francés, ¿sí? La primera. Ok, ya sabemos el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es identificar constituyentes. Entonces vamos por constituyentes. Incluso si quieren les doy, no sé si tienen o sea, pueden traducir esa oración rápido, es decir, ¿saben qué significa? ¿O quieren que les dé tiempo a traducirla? Sí, denos un momento para traducirla. Podría ser quién le dio el anillo a... Ok, ajá. No, ¿quién le dio el anillo? Ujú. ¿Quién le dio el anillo a quién? ¿Qué significa un son petit ami? ¿Tu novia? A su novia, exactamente. ¿Quién le dio el anillo a su novia? La respuesta es Paul. Paul, exactamente. Entonces ya sabemos que este elemento está funcionando como un constituyente porque lo podemos sustituir por un pronombre interrogativo y además funciona como la respuesta a ese pronombre interrogativo. Ok. La siguiente prueba no funciona porque, bueno, podríamos hacer lo que funciona en el sentido de que lo podemos sustituir por otro elemento, por una palabra, aunque en realidad pues no tendría mucho caso porque es un nombre propio. Pero ¿por qué palabra lo podríamos sustituir? Con él. Él le dio algo. Exactamente. Que si no mal recuerdo, esto se escribe así, ¿no? El. Bla, 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 ¿no? Que les digo, aquí más bien es una situación ociosa porque en realidad, pues como ya es una sola palabra, no tendríamos por qué sustituirlo, pero si hiciéramos el ejercicio, tendría que ser así. La prueba del movimiento también no la podemos realizar en francés porque también hay restricciones de movimiento, entonces ahí no aplicaría. Lo que sí podemos saber es que no necesariamente coexiste con otro tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, no podríamos tener aquí Paul y no sé, o por ejemplo, otro nombre, ¿no? Jean. No podríamos tener dos nombres funcionando en la misma posición. Por tanto, ya sabemos que eso es un constituyente. Ok, lo encorchetamos. ¿Cuál es el núcleo de este constituyente? ¿Cuál es el núcleo de este constituyente?
Paul sería el núcleo, ¿no? Y por tanto, ¿qué tipo de frase es esta? Nominal. Frase nominal, exacto. Recuerden, nombres propios y pronombres funcionan como sustantivos. Entonces sabemos que eso es una frase nominal. Ya nos deshicimos del primer constituyente. ¿Cómo determinamos el segundo? ¿Qué le dio a su novia? ¿Qué le dio a su novia? ¿Así nada más? ¿Qué tendría yo que preguntar? ¿Qué le dio Paul a su novia? Recuerden, una de las cosas con las preguntas es que hay que solamente sustituimos la palabra que queremos, o más bien el elemento que queremos determinar si es un constituyente. Todo lo demás se tiene que respetar exactamente igual. Exactamente. ¿Qué le dio Paul a su novia? Y la respuesta es... Un anillo. Exactamente. Bien va. Uh-huh. Y ya aquí ya tenemos el segundo. Sabemos que estamos sustituyendo este elemento. Por tanto, lo estamos sustituyendo por el pronombre interrogativo y lo estamos sustituyendo por el pronombre, y aquí estaría la respuesta a este elemento. Luego, si yo quisiera realizar la sustitución, ¿qué tendría yo que hacer? ¿Cómo sustituyo por esa? ¿Cómo hago la sustitución? Yo creo que no se puede sustituir, ¿no? No, Porque estamos hablando del anillo. ¿No podemos realizar una sustitución? Es que no se me ocurre, bueno, más bien no se me ocurre cómo sustituir anillo. ¿Que no tenemos un pronombre similar en francés como en el español? Algo así como... Paul dio eso a su novia. Que si no me equivoco tendría que ser Cela, porque es femenino. En el sentido de Paul dio eso a su novia. ¿Esto no se puede hacer? E incluso con le, creo que también en francés podemos decir le, ¿no? De que le dio, se lo dio, algo así. ¿Sí? Le dio eso a su novia y estaríamos sustituyendo todo ese elemento por una sola palabra, un pronombre demostrativo. Recuerden, aquí utilizamos ese tipo de pronombres, los demostrativos, ¿sí? Ok. ¿Podemos mover ese elemento? Aquí otra vez es un poco como en el caso del inglés, ¿no? Podríamos tener casos en donde hubiese algo así.
en donde movamos este elemento hacia la parte final de la oración, o incluso que la podamos poner al principio para focalizar ese elemento, ¿no? Sería... ¿sí? Solamente que aquí tendríamos que recuperar evidentemente el objeto al final, pero podríamos tener este movimiento, ¿no? Al principio. Ah, mira, podemos focalizar el elemento del anillo y entonces lo pasamos al principio. Quiere decir que ese elemento se puede mover. Ok, yo ya sé entonces que eso es un constituyente porque además tampoco aquí podemos tener otro elemento, ¿no? Le dio, no sé, ¿qué más le podría dar? Podría ser le offre, es que no sé si se ocupe con esta palabra, pero podemos ponerle un bis, ¿no? O sea, no le pudo, bueno, o sea, sí se le pudo haber dado, pero aquí tendríamos que a lo mejor utilizar la conjunción para que quedara, ¿no? Pero no podríamos suponer que esto así solito funcione como en el mismo nivel. Un verbe, un bis no sería exactamente, no podrían estar funcionando en la misma posición sintáctica de esta manera. Que le diera un anillo y un beso. Generalmente sí ocurre, pero esto lo tendríamos que expresar con la preposición, ¿no? Le dio esto y le dio aquello a su amiga, a su novia, perdón. Entonces, ya sabemos que responde a las pruebas, por tanto sabemos que es un constituyente, todavía no sabemos el análisis interno, sabemos que es un constituyente, entonces yo lo puedo entrecorchetar. ¿Cuál sería el núcleo en esta frase? ¿Cuál es el núcleo en esa frase? Ofre. En esa frase recuerden, no podemos buscar el núcleo fuera de la frase. Entonces, vague. Ok. ¿Y qué tipo de palabra es esta? Sustantivo, ¿no? Por tanto, ¿es una frase de qué tipo? Nominal. Ok. ¿Por qué no puede ser el núcleo? Porque es un artículo. Ok. Por tanto, sabemos que no es un núcleo. Vamos con el tercer constituyente. ¿Qué preguntamos para el tercer constituyente? ¿A quién le dio el anillo? Exactamente. ¿A quién le dio el anillo? ¿Quién? Paul. Recuerden, hay que poner todo esto. Y la respuesta es... ¿no? ¿Puedo realizar la sustitución? Sí, con ella, ¿no? En lugar de novia. Exactamente. Sería algo así como... A ver, déjame copiar dónde está.
Vamos a hacer. Ujú. Y aquí estaré yo sustituyendo, vean, con la preposición. Esa es la característica de las preposiciones, que requieren que siempre aparezca la preposición ahí. Ok, entonces yo ya sé que además también la puedo, a esto vamos a ponerle el color, vamos a ponerle este azul. Lo estoy sustituyendo aquí por el pronombre interrogativo, lo estoy utilizando como respuesta a ese pronombre interrogativo, y yo puedo sustituir toda esa palabra por el pronombre, ¿no? También puedo mover, puedo decir, sí, ¿no? En el sentido de, puedo mover esta oración al principio. Ok, y ya puedo realizar también la prueba del movimiento. Y también sé que no ocupa la posición de otro elemento. Entonces, vámonos rápido, esto yo lo puedo poner como un constituyente. ¿Qué tipo de frase es? ¿Cuál es el núcleo en esa frase? Petit ami, ¿Cuál? petit ami. Ok, vamos a partir por eso. Petit ami. ¿Eso qué clase de palabra es? Es un sustantivo. Ok, y las palabras que me quedan, ¿qué serían? A es preposición. Entonces puede que aquí tengamos dos núcleos, pero como sabemos que eso no es posible, ¿cuál sería el núcleo de esta gran frase primero? O por decirlo de otra manera, vamos a ponerlo así. ¿Qué núcleo controla a qué núcleo? En términos de dominancia, de jerarquía, ¿cuál es más importante en ese sentido? Sintácticamente. A, Que sería una preposición, ¿no? Por tanto, es una frase de qué tipo. preposicional. Ojo, recuerden otra vez esta parte. Cuando tenemos una preposición, siempre es muy probable, o más bien siempre, prácticamente ley, va a ser el núcleo, porque está exigiendo que aparezca el siguiente elemento que va a ser su complemento. ¿Sí? Entonces, esta frase prepositiva va a tener como núcleo a la preposición. Pero como sabemos que no puede haber una frase con dos núcleos, quiere decir que ahí hay algo más, que, como sabemos que esto es un sustantivo, debe ser una frase nominal. ¿Cuáles serían los límites de la frase nominal? ¿Dónde ponemos los corchetes? O para decirlo de otra manera, la palabra sa está modificando ¿a qué? Petit ami. Entonces, ¿dónde ponemos los corchetes? Ajá, ahí. A partir de esa. Y luego aquí. Y ya sabemos que el núcleo es el sustantivo, por tanto es una frase
Nominal. Exacto. Porque los pronombres posesivos, que serían como artículos determinantes, no pueden funcionar como núcleo. Porque además también si ustedes lo buscan en el diccionario, les va a parecer que es como un adjetivo, ¿no? Entonces no funciona en este caso como núcleo. ¿Sí? Claro, ya si lo analizamos como adjetivo, podríamos decir, bueno, entonces aquí tendríamos otro núcleo y a lo mejor aquí tendríamos una frase adjetiva, pero no nos vamos a meter ya en esos rollos porque les digo, también se ha interpretado como un determinante solamente. Entonces lo vamos a dejar como determinante. Y ya tendríamos el análisis interno. Claro, esa frase preposicional o esa preposición está exigiendo que aparezca esa frase nominal, porque si no aparece esa frase nominal, su elemento está incompleto, ¿sí? Y aquí sabemos que todos son complementos porque yo no puedo eliminar una frase. Eso, si quieren, ya lo revisamos un poquito más la siguiente sesión, esta parte. Que la siguiente sesión me interesa que comencemos a ver árboles sintácticos. Y esto sería un poco lo que hay que hacer en la tarea, ¿sí? Si se dan cuenta, les digo, si uno le va agarrando el modo, es relativamente sencillo porque las oraciones tampoco son tan difíciles. Ustedes ya tienen activo ese entregable, que es el que tienen aquí. Analizar las siguientes oraciones para determinar A, constituyentes inmediatos a través de las pruebas, y B, análisis sintáctico de las frases que funcionan como constituyentes. Ya que identificamos los constituyentes, hacemos el análisis interno de las frases si es que se requiere. Y son 5 oraciones, unas más difíciles que otras. Sobre todo la primera, que es la que se me hace que está más complicada, esta. Las demás creo que están un poquito más sencillas, ¿no? Y lo que acabamos de hacer, realizar primero el análisis de constituyentes con el fin de identificar constituyentes mayores, hacer las pruebas para decir, mira, estos son constituyentes. Analizar en un segundo momento la composición en frases de cada uno de los constituyentes, un poco lo que hicimos después. Mira, me doy cuenta que en esta frase tenemos 2 núcleos. Si yo analizo, por ejemplo, esta frase y busco las clases de palabras que hay dentro de esta frase, me doy cuenta que ahí tendría yo 2 núcleos, lo que quiere decir que hay más de una frase. Entonces hago el análisis sintáctico interno de cada uno de los constituyentes mayores que yo identifiqué. Utilizar corchetes para determinar constituyentes mayores y las frases que los componen, lo que acabamos de hacer. Solo con los corchetes podemos realizar ese análisis. Esto es importante, lo de los corchetes, porque es algo que ya vamos a dejar de utilizar, porque si se dan cuenta es muy complejo, y vamos a empezar a utilizar árboles sintácticos. Pero para comprender cómo se realizan los árboles sintácticos es necesario aprender a utilizar los corchetes y a identificar los constituyentes, ¿vale? Entonces esta sería la tarea. Son 5 oraciones. No se usará rúbrica, será una revisión orgánica y cada reactivo valdrá 2 puntos. Solamente son 5, entonces cada uno vale 2 puntos. Y hay que realizar el análisis de esas 5 oraciones. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a la tarea? Y ahora sí ya quedó claro lo que hay que hacer. Porque creo que sí quedaron muchas dudas la sesión pasada. Por eso ya no la subí, ¿sí? Dije, mejor vamos a hacer un ejercicio y ya a partir de eso creo que la tarea quedaría más sencilla, ¿sí? ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer? Sí, profe, sí quedó más claro. Pruebas, entonces hacemos pruebas sintácticas para identificar constituyentes mayores y luego el análisis interno de esas frases que identificamos. Recuerden, sean muy cuidadosas, por eso es tan importante identificar entre categorías mayores y categorías menores qué palabras pueden funcionar como núcleo y qué palabras no pueden funcionar como núcleo y qué palabra está modificando a qué palabra. Eso les va a dar la clave para realizar el análisis sintáctico interno de las frases, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna duda, ya son 9:1, nos vemos el martes, ¿vale? Sí, maestro, gracias. Nos vemos, chicas. Gracias, profe, hasta el martes. Bye, hasta el martes.